el doctor Fernando Feliu Mogui, quien es profesor asociado de español, recibió doctorado en la Universidad de Pittsburgh, donde se especializó en estudios culturales hispanos, especialista en teoría cultural y producción cultural moderna. Sus áreas de investigación e instrucción en estudios cinematográficos incluyen cine latinoamericano, con énfasis en México, Cuba y Argentina, cine contemporáneo e indígena de Centroamérica, cine latinoamericano contemporáneo, cine latinoamericano clásico, documental latinoamericano, cine mexicano, cine contemporáneo de Argentina, cine mexicano, cine cubano y cine italiano. Es miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Ha presentado y publicado su trabajo sobre cine en revistas y congresos académicos en Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Argentina, España, Francia e Italia. Su ponencia se titula Pasión, Muerte y Resurrección de Enrique Gómez Carrillo. La construcción del sujeto social. Adelante, doctor Feliu. Gracias, muchísimas gracias a todos por su presencia aquí hoy. Es un gusto ver tantas caras conocidas y tanto asturianismo que nos acompaña desde el primer congreso, ¿verdad? Doctor Bonú, doctora Bauzá, es un gusto volverlos a encontrar por lo menos por estos aires. Un poco mi propuesta o mi ponencia toca en puntos que hemos presentado todos un poquito. Incluso el comentario que hizo el doctor Méndez acerca del proceso de lo que yo llamo la muerte de Gómez Carrillo en términos de la crítica, ¿verdad? Entonces, quiero empezar, con permiso de Jorge, con uno de los temas que me dio la idea de esta presentación, que realmente con lo que tiene que ver no es tanto con el proceso de desaparición de Gómez Carrillo, sino con su reaparición, con su resurrección a principios del siglo XXI, ¿verdad? Entonces, con permiso, les voy a mostrar esta imagen que robé del muro del profesor Carro y que nos lo presenta a él hace muchos años mirando una banda de jazz en Buenos Aires, ¿verdad? Es una imagen donde la figura del profesor me recuerda mucho a la imagen de mi papá. Con permiso, ahora la voy a descompartir. Y que me lleva a preguntar hasta qué punto, ¿verdad? Hay una frase de Borges, o quizás apócrifa, pero siempre, como todas las frases atribuidas a Borges, que dice: no hay europeo más europeo que un latinoamericano, o si lo hubiera dicho Borges, hubiera dicho un argentino, ¿verdad? Creo que las dos versiones existen. Entonces, un poco mi dirección era pensar un poco en la manera en la que la construcción del discurso, o perdón, de la persona social, ¿verdad? Del sujeto social latinoamericano, que, como nos indicó la profesora Doris Sommer, va muy marcado a través de la literatura, ¿verdad? Ella lo explora principalmente en relación a la literatura latinoamericana y norteamericana romántica, ¿verdad? La idea de que como nuevos países, los países latinoamericanos construyen a su burguesía a través de personajes literarios, podríamos decir, ¿verdad? Nos lleva a imágenes como esta del profesor Carro, ¿verdad? Vestido de traje y corbata en Buenos Aires mirando una orquesta de jazz muy blanca, por cierto, pero bueno, ¿qué importa? También los italianos tuvieron mucho que ver en el desarrollo del jazz, ¿verdad? En Buenos Aires. Una variedad o un espacio en el que para mí se mezclan imágenes muy directamente construidas desde, ¿verdad? Más el occidentalismo, si me permite el doctor Bonú un contraste con su propia presentación, ¿verdad? El occidentalismo, esa idea que nos ha presentado Walter Mignolo en las últimas décadas, que dice: la construcción del sujeto latinoamericano no obedece tanto a un proceso de exoticidad, como decía el profesor Méndez también hace un minuto, ¿verdad?
relacionada con los paisajes y la naturaleza latinoamericana, sino más bien con el intento por ponerse al día, por alcanzar una cierta imagen cultural, ¿verdad? Una identidad cultural asociada, relacionada con lo europeo, ¿verdad? Entonces, Nelly, me temo que la persona que habló del aburguesamiento de Gómez Carrillo en el primero o segundo congreso fui yo, ¿verdad? Hablando de él precisamente como, ¿verdad? El constructor de unos procesos de nuevo, de construcción social, de sujetos sociales basados principalmente en los modelos europeos. Es cierto, y esto se ha dicho aquí, bueno, desde que escuché ayer la última de las presentaciones, pero también por los ecos de la conversación que ha habido esta mañana antes de la muestra, que sí hemos hablado bastante, y lo agradezco también al doctor Bonú y a Nelly en cuanto a la cuestión asociada con aspectos de la sexualidad, ¿verdad? Que Gómez Carrillo sí representó también esa facción de lo que en términos latinoamericanos clásicos se podría llamar un libre pensador, ¿verdad? En términos más contemporáneos del siglo XX, la idea de un individualista anarquista, ¿verdad? Un anarcoindividualista, una persona que piensa más. O sea, también es una frase, es un concepto borgiano, porque hoy decidí que ese iba a ser el condimento de mi presentación, ¿verdad? Entonces, mi idea del éxtasis, ¿verdad? De Gómez Carrillo es más o menos esa época en la que él se construye a sí mismo, porque gran parte de su trabajo es también ir delineando su propia identidad como personaje de su obra literaria, ¿verdad? Pero como, de nuevo, este sujeto burgués europeizado. La muerte de Gómez Carrillo, que es otro de los elementos del título de mi ponencia, es precisamente a lo que apuntaba el profesor Méndez, de ese diálogo con las vanguardias que se da más o menos de nuevo en ese momento en el que Gómez Carrillo cabalga entre el modernismo, ¿verdad? Y su época, yo creo, mucho más cosmopolita, que viene a partir de la Primera Guerra Mundial, donde él también, a consecuencia, yo creo, de los diálogos que se dan y de la experiencia que él tiene también, ¿verdad? Entre las trincheras, etcétera, él va cambiando un poco de actitud y desarrolla también entonces una actitud mucho más personal, mucho más única, ¿verdad? En cuanto, de nuevo, a esta visión del sujeto en dirección latinoamericana. Gómez Carrillo muere ahí, ¿verdad? Él queda eclipsado por el discurso del realismo social, que después va a evolucionar a través de la nueva novela, etcétera, hacia el realismo mágico, mucho más politizado de la literatura de principios y de mediados o de durantes, digamos, del siglo XX, ¿verdad? Que es el espacio en el que él prácticamente desaparece. Es verdad que mientras que Seymour Menton le dedica unas 20 páginas de su historia de la literatura de Guatemala, lo hace desde una crítica bastante tradicional, o desde una defensa bastante tradicional, vamos a decirlo así, del modernismo, ¿verdad? Es decir, no lo construye como un escritor puramente guatemalteco, considera sus novelas, de nuevo, más expresiones más amplias, ¿verdad? Pero estoy pensando también en un artículo de 1970 y pico, 73, me gustaría decir, y entonces lo diré, de un profesor alemán, Klaus Mayer, de la Universidad de Hamburgo, que escribe precisamente en un artículo sobre del amor y del vicio, sobre una de las últimas novelas de Gómez Carrillo, la idea de que
para ese entonces, de nuevo 1973, Gómez Carrillo era un desaparecido del mundo académico, digamos, ¿verdad? Era alguien que ya no se consideraba dentro de los estudios latinoamericanos. Cardosa me parece que fue uno de los últimos en decapitarlo, ¿verdad? O en defenestrar a Gómez Carrillo con una sentencia acerca de su obra como algo lleno de fuegos artificiales, etcétera, ¿verdad? Algo que no llegó quizás la idea es a profundizar en ciertos elementos, de nuevo, que ya hemos discutido, ¿verdad? Y que tienen que ver con el momento histórico en términos sociales, en términos políticos. Entonces, la tercera parte de mi presentación, ¿verdad? El tercer elemento que me interesaría entonces presentar es, dada esta fluctuación, ¿por qué la resurrección de Enrique Gómez Carrillo a principios del siglo XXI, ¿verdad? Y me interesa eso especialmente también a partir de la cultura guatemalteca especialmente. No solamente es porque nuestras queridas hermanas Sánchez Latour crearon la Asociación Enrique Gómez Carrillo, aunque creo que en gran parte sí es debido a eso, ¿verdad? Que la figura del cronista recobra su imagen, recobra su estatura dentro del discurso literario guatemalteco, pero también a mí me gusta pensar, me ha estado gustando pensar en estas semanas, ¿verdad? Mirando la foto del profesor Carro, que me recuerda tanto a mi papá, este renacimiento, esta resurrección viene de la mano también del acuerdo, de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, ¿verdad? ¿Y qué tiene entonces Enrique Gómez Carrillo que pueden rescatar la identidad cultural, digamos, contemporánea de Guatemala en ese momento? Y aquí hay dos elementos que a mí me parecen interesantes. Javier Payeras, quien habló ayer y cuya charla me perdí desafortunadamente, pero me imagino un poco de lo que iba, también en el primer congreso ha hecho mención de la imagen de Gómez Carrillo. Él tiene también un ensayo, creo que es un ensayo basado en esa conferencia que aparece en un libro titulado La región más invisible, que es una colección de las crónicas de Payeras. Payeras nos habla un poco del papel de resistente, ¿verdad? Del papel de rebelde que juega Gómez Carrillo dentro de este discurso, como dijo el doctor Bonú, cosmopolitista, ¿verdad? La idea de nuevo de que no se trata solamente, como se ha dicho en el pasado, Nelly, acerca de esta influencia de Gómez Carrillo en la construcción de una identidad o en la propuesta de una identidad, de nuevo, de sujeto social que se ajusta puramente a la estructura, podríamos decir, como han dicho también algunos críticos del capitalismo burgués contemporáneo, ¿verdad? La idea es que dentro del abrazo de la bohemia o del abrazo de nuevo del libre pensar que asume Gómez Carrillo en París, lo que hay también es esa vena antimaterialista, ¿verdad? Esteticista, muy del arte por el arte hasta cierto punto, pero que también es una reivindicación del papel del individuo, digamos, dentro de la sociedad y del papel del individuo como ser rebelde, ¿verdad? Como ser que Nelly mencionaba ayer también, ¿verdad? Como ser que es capaz de admirar, de aceptar, de abrazar los principios ordenadores del sistema moderno, de la modernidad, pero al mismo tiempo también es alguien que se revela en contra de una forma, podríamos decir hoy, muy Foucaultiana, ¿verdad? En contra de otra serie de parámetros que para él, de nuevo, atentan contra este
este individualismo. Entonces, para mí, de nuevo volviendo al tema de la resurrección, ¿verdad? El valor que se da, ¿verdad? El valor que asume Gómez Carrillo para algunos de los escritores de la nueva generación guatemalteca, de la generación tan llamada de posguerra, que es un título que, bueno, es discutible, pero si lo digo, todos nos entendemos en términos de la época, ¿verdad? Posguerra guatemalteca, y que indica entonces también una de las avenidas de posibilidad política de la posguerra. Es decir, la idea de la firma de los acuerdos de paz, precisamente también en escritores relativamente burgueses, por lo menos en escritores urbanos, como son Payeras mismo, como es también, por ejemplo, mucho más radicales Simón Pedrosa, el poeta, ¿verdad? O Estuardo Prado, el escritor rebelde tan difícil de encasillar, que de alguna forma están definiendo la cualidad de la Guatemala burguesa de posguerra y encuentran, como dice Payeras acerca de Gómez Carrillo, en la escritura de Gómez Carrillo, no solamente una posibilidad de manifestación literaria, estética, en el sentido de ¿verdad? De el uso de la escritura como un sistema de construcción de este nuevo espacio social desde una cierta tradición literaria, vamos a decir, una tradición literaria específica, sino también la idea de la escritura y del escritor como alguien que desafía las normas de la estructura que se trata de imponer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, para mí, el abrazo de Gómez Carrillo como figura rebelde, ¿verdad? Como figura que desde ciertos espacios del sistema está criticando al sistema, resulta importante, y también resulta importante como modelo de la construcción de este nuevo espacio. Ahí veo de nuevo al profesor Méndez, siento también haberme perdido su presentación de ayer, pero él también es una de las personas que ha contribuido precisamente a esta construcción del espacio guatemalteco de posguerra, en la cual esta visión de desafío cumple un papel fundamental, ¿verdad? Ahora hablar quizás un poco de otro elemento que a mí me parece importante en la recuperación en la tradición, en la escritura de Gómez Carrillo, que me parecería traducible, ¿verdad? Postulable para la literatura guatemalteca actual, es la idea también de su encuentro a través de este orientalismo, pero también de este cosmopolitismo, de la idea del ritual, ¿verdad? De la visión del rito como un elemento fundamental del proceso de civilización en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Es decir, en el sentido de la formación de comunidad, ¿verdad? La idea que detrás de ciertos aspectos ceremoniales, de los cuales digamos, el estamento político en términos legislativos es uno de los claros ejemplos, está también todo un elemento que podríamos decir, y él no usa la palabra, pero antropológicos, en el sentido, de nuevo, de su estudio dentro de un contexto cultural, como aportes a una estética que va marcando la cultura, ¿verdad? Creo que quizás una de las dificultades de aceptar a Gómez Carrillo hoy como modelo de construcción social para Guatemala es precisamente el hecho de que no hay mención, ¿verdad?, de pueblos originarios o de su contribución contemporánea a un discurso nacional. Es un tema que estaba, digamos, que empezaba a definirse dentro de la tradición guatemalteca ya a principios del 20. De nuevo, es también uno de los temas por los que de alguna manera también yo creo su figura
se oscurece, ¿verdad? Por de la muerte de Gómez Carrillo. Pero pero que de todas maneras, de nuevo, a través de la forma, a través de la expresión, del respeto, de la forma por ese proceso ritual, me parece que la literatura guatemalteca contemporánea también tiene una manera de acercarse. Hay, de hecho, por lo menos un escritor que yo conozco, dos que se han acercado un poco a esta forma de escribir en la Guatemala contemporánea, que son Ronald Flores, curiosamente, ¿verdad?, en alguno de sus aspectos, que toma esa noción de lo ritual en libros como La rebelión de los Sendales, ¿verdad?, y la eleva a través del discurso literario, es decir, lo hace a través del lenguaje, y no a través de otras estrategias, podríamos decir, más filosóficas en términos de su discusión. Y la otra es Osvaldo Salazar, el filósofo cuya novela muy mal leída y despreciada es Hombres de Papel, ¿verdad? Sobre la historia de Miguel Ángel Asturias, una biografía literaria, entre comillas, lo de novelada con lo de novelada subrayado muchas veces en el contexto guatemalteco, pero que creo que precisamente está tratando de jugar con esas ideas, ¿verdad? Con el de juntar el tipo de estilo narrativo que se desarrolla a través del modernismo, esa prosa pulcra, pulida, muy delicada, y podríamos decir quizás también mucho más universalizante que el regionalismo, podríamos decir, como dijo antes también el profesor Méndez, de la prosa literaria del resto del siglo XX, ¿verdad? De nuevo, de Asturias y hasta cierto punto de Cardosa, en esta otra dirección mucho más continental, podríamos decir, ¿verdad? Y que tiene en consideración estas construcciones de tipo simbólico, que también son, ¿verdad?, el orden joyciano de la literatura latinoamericana de la vanguardia en adelante, ¿verdad? Con esta otra organización y estructura, vamos a decir Gómez Carrillana, pero en realidad yo creo también es más modernista. Gómez, valga todo el valor de Gómez Carrillo ahí. Entonces, básicamente, y veo que empuja el tiempo, mi idea es, ¿verdad?, este concepto de ¿para qué sirve esta resurrección de Gómez Carrillo a partir del siglo XXI, ¿verdad? ¿Qué significa escribir o leer o incorporar a Gómez Carrillo hoy a la literatura de Guatemala como forma de construir sujetos sociales? Esa sigue siendo la palabra clave de hoy, guatemaltecos. Y tiene que ver entonces, como decía, por un lado con ese aspecto rebelde, ¿verdad?, con ese aspecto de resistencia de alguna forma a las expectativas, a los empujes de las construcciones formales, y por el otro también entonces este acceso a un lenguaje literario, a un lenguaje elevado desde el cual contar las experiencias, de nuevo, con una conciencia literaria, además de otros tipos de conciencia. Y con ello entonces les dejo con las preguntas. Jorge tiene una pregunta, me parece. Más que pregunta, una aclaración. Feliu muy amablemente me pone una foto, pero quiero aclarar, porque me vino como anillo al dedo. En esa foto, de hace 60 y pico de años, el que toca el piano se llama nada menos que Lalo Schifrin. Es decir que... Oh, el compositor para el cine norteamericano. El de Misión Imposible, etcétera, etcétera. El saxofonista es el Gato Barbieri. Es decir, bueno, el bajista que está a la derecha mía es Jorge López Ruiz, que lamentablemente se nos fue hace unos tiempo, que vivía en La Plata y con el cual yo me encontraba porque estaba trabajando
en algo que se llamaba Juan José Arévalo. Y estando en La Plata, con ese señor que está tocando el bajo, me encontré con que había otros personajes que tenían que ver con Arévalo, que tenían que ver inclusive con Sábato, pero de golpe apareció un señor que yo no tenía la más pinche idea, que se llamaba Máximo Soto Hall. Gracias a eso me fui a buscar a la prensa y me encontré con el escritorio de Máximo Soto Hall, que no se puede tocar porque el sistema que se utiliza para escribir las crónicas de exterior se basan en un trabajo de Máximo Soto Hall. Estando en ese escritorio, entre los apuntes que descubrí, me encontré con El Encanto de Buenos Aires y una nota de Máximo Soto Hall pidiendo una cita para ver si podía conseguir un ejemplar del libro que no tenía. Razón por la cual me fui yo caminando por la calle Florida hasta el diario La Nación y hablando con el señor Drago, me dejó ver su biblioteca donde estaban los primeros apuntes de El Encanto de Buenos Aires de Gómez Carrillo. Y como ven, el mundo da vueltas y vueltas. Es decir, una foto trae gente que fue muy importante en sus actividades, pero me trae a mí el recuerdo de mi primer encuentro con Máximo Soto Hall, con la defensa que hacíamos los argentinos con el golpe que le habían dado en Guatemala en su momento, y fundamentalmente mi primer contacto con un libro que estaba en mi casa y que yo no siquiera le había dado pelota, que era El Encanto de Buenos Aires. Estando en el diario La Nación, Drago me prestó me dijo, ahí está la biblioteca, busca lo que hay ahí. Y estaba todo Gómez Carrillo, carpetas enteras de esos archivos viejos que ya no se usan más, era de Gómez Carrillo. Yo no sabía qué hacer con tanta documentación, porque mi preocupación en ese momento estaba en rescatar, como todos los argentinos, me parece bien parido, apoyar a Guatemala en contra del golpe de Estado. Entonces, yo te quiero agradecer la foto porque me recordó el por qué yo me volví a reencontrar y cómo recuperé a Gómez Carrillo, pero fundamentalmente el que me lo ató fue Máximo Soto Hall, otro de los grandes escritores y que tuvo Guatemala y que los guatemaltecos, para variar, no le dan pelota. Es decir, es lamentable, pero es real. Entonces te lo agradezco, Feliu, pero los 60 años pasan rápidamente. Gracias. No, gracias. Jorge, el doctor Francisco Méndez levantó la mano. Por favor, adelante. Muchas gracias, maestro Feliu, muy ilustrativa y muy pedagógica, ahí se nota mucho la mano del maestro. Quería hacer el comentario referente a lo que mencionar sobre esa resurrección, que me parece realmente importante, sobre todo porque acá en Guatemala estamos acostumbrados a enterrar gente a diario, y a nuestros autores sobre todo, ¿verdad? Si Asturias, que es un premio Nobel, es un autor no leído, se trató de hacer una resurrección de él para los 50 años de la entrega del Nobel y solo quedó como un agasajo en Filgua y se acabó todo. En cambio, en el caso de Gómez Carrillo es igual. Quizá antes de que la fundación comenzara a hacer todos los congresos, yo participé también en el primero, en la Landívar creo que fue. Gómez Carrillo en Guatemala es solamente un parque, ¿verdad? Antes de eso. Y es un parque incluso que ha tenido 3 nombres. El parque de las Victorias, el Parque Concordia y ahora se llama el Parque Gómez Carrillo. Pero más allá de eso, Gómez Carrillo no está en el imaginario del guatemalteco. Y quizá con los congresos, que los congresos son para nosotros los que estudiamos y demás, más allá de esto, pues hasta ahora que veo 100 gentes en un congreso que es más allá de los muros universitarios. Pero creo que con su prosa, con sus obras, sí debería ser, por ejemplo, parte de la pensa de estudios de Guatemala, que, como decía Cardosa,
aquí los estudios en Guatemala parece que no ha caído la manzana de Newton todavía, ¿verdad? Entonces creo yo que es eso, ¿verdad? Mantener la voz viva de Gómez Carrillo, quizá hasta una película, ¿verdad? Porque una película ahora en estos tiempos de posmodernidad le daría mucho más empuje, que es lo que hacen ahora los millennials, ¿verdad? Ven una película y después van a buscar los libros. Pero sí, yo creo que esa resurrección es completamente válida, y mantener, digamos, en las cátedras de literatura guatemalteca, centroamericana, universal, la presencia de Gómez Carrillo, porque al final su extensa y amplia obra es un abanico de posibilidades para cualquier tipo de lectura después del sexto grado primaria. Así es que yo creo que sí es válida esta cuestión de la resurrección, y debería serlo, con autores incluso que se estudian muy poco en Guate, y que como Gómez Carrillo se estudian fuera. Así que es muy pertinente tu observación, y me alegro mucho, y ya me extendí casi igual que Jorge. Gracias. Jorge, perdón, el doctor Bornú y la doctora Bauzá también levantaron la mano. Adelante, doctor Bornú, por favor. Gracias, señor coordinador. Solamente quería volver a ir en el sentido de, o volver al tema que ha subrayado mi amigo Feliu, justamente sobre y lo que y también lo que ha señalado también el señor crítico Méndez, sobre esa resurrección justamente, o ese renacimiento de Gómez Carrillo. Claro que está el trabajo de la asociación, está el trabajo de la Universidad de la Bolívar, está el interés académico del círculo, pero también creo que, como saben ustedes, en la historia de la literatura, a veces hay obras que pertenecen, hay literatura popular que se vuelve literatura, hay la paraliteratura y la literatura, por ejemplo. Y algunas obras paraliterarias se vuelven con el tiempo literarias, se vuelven clásicas. ¿Qué significan clásicas? Es decir, una obra clásica es una obra que se enseña en las clases, sencillamente, en las clases. Y yo creo que está este renacimiento, claro, en el siglo XXI de Gómez Carrillo en América, a lo mejor en los países árabes. En Marruecos, por ejemplo, es una figura muy amada, muy respetada, muy admirada, porque escribió la mejor, para nosotros, la mejor obra escrita sobre Fez, ha sido justamente de Gómez Carrillo. Y la imagen de esa obra y la penetración de Gómez Carrillo en la sociedad de Fez y la sociedad marroquí, por ejemplo, es muy interesante y es muy acertada, porque raras veces nos encontramos con obras escritas en pleno periodo de protectorado, porque Marruecos ha sido un protectorado, no ha sido colonizado por España y Francia. Y raras veces en que el lector se encuentre con una obra escrita con una empatía, ¿por qué? Porque justamente la mirada es del sur. Entonces, esa mirada del sur, o sea, de África, América Latina. Entonces, creo que Gómez Carrillo, justamente como viene del sur, entonces creo que se identifica más, que tiene más simpatía, que comprende más las cosas, porque tiene muchos puntos en común en su infancia a lo mejor, o en su sociedad, etcétera, etcétera. Así que yo confío en que los parámetros para clasificar las obras de literarias y paraliterarias, por ejemplo, son parámetros que se mueven con el tiempo. Y una obra paraliteraria puede volverse clásica, por ejemplo, en el siglo XXII o el siglo XXIII, o sea, en función de las condiciones y en función de lo que ocurre, de los cambios, el cambio de moda y
de mentalidad, de muchas cosas. Y es verdad que eso del compromiso político, el compromiso social de Gómez Carrillo le jugó, no le sirvió mucho en su país. Claro que no participó, y yo estoy totalmente de acuerdo con Méndez y con Feliu y también con Ayer, con los profesores de ayer, es que Gómez Carrillo parece que no, bueno, es un modernista y trabajó mucho en el modernismo, sirvió mucho y aportó mucho, y digamos que ha pagado mucho su deuda hacia el modernismo de Rubén Darío. Y Rubén Darío sacó más provecho de esto que Gómez Carrillo. O sea que Gómez Carrillo ha sido como una especie, un obrero del modernismo. Y luego, claro, que estamos está la vanguardia, los sismos que vienen, luego está las novelas de la tierra de los años 20, La Vorágine, Doña Bárbara, Don Segundo Sombra, la nueva novela hispanoamericana a partir de los 40, donde va a aparecer el famoso, el Nobel Asturias, Hombres de Maíz, un presidente, y luego el realismo mágico, Lo Real Maravilloso de Carpentier, etcétera, el boom, post-boom, etcétera. Él, entonces, le tocó este periodo, justamente, ese periodo entre finales del siglo XIX, finales del XIX y principios del XX. En las guerras, la formación de las identidades, la liberación, y claro que él no participó justamente en ese discurso tan importante, tan útil para la formación de la identidad latinoamericana, las sociedades, con su aportación, como ha dicho el profesor Feliu, a la formación de las lenguas, de las comunidades indígenas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Yo creo que, a pesar de ello, bueno, Gómez Carrillo es más conocido bueno, fuera, y es una imagen, para mí, o para mí como hispanista, que conozco poco Guatemala y conozco poco Centroamérica. Entonces, cuando se habla de Guatemala y en Marruecos, para un hispanista, entonces se piensa automáticamente en Miguel Ángel Asturias, Gómez Carrillo. O sea que es una imagen, la imagen de Guatemala es este escritor. Ahora, es un escritor valorado, admirado, y hay que decir que sus obras no han sido traducidas todas. Por ejemplo, las obras sobre Egipto no han sido traducidas al árabe. Y supongo que el día en que se traduzcan esas obras al árabe, por ejemplo, darían más fama y más publicidad. Nada más, o sea que quería solamente aportar o completar lo que ha dicho el profesor Feliu y lo que ha dicho el profesor Méndez. Gracias. Yo tengo la mano alzada. Siempre, Nelly, adelante. Sí, no, porque precisamente a lo que estaba hablando el doctor Bonu, esa es mi tesis doctoral. A mí no se me olvida cuando yo defendí mi tesis doctoral, que esta profesora me preguntó quién era mejor escritor, Rubén Darío o Gómez Carrillo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy trayendo esto? Porque obviamente Gómez Carrillo se fue por la línea decadente del modernismo. No es el azul de Rubén Darío. Por lo tanto, los temas escabrosos que él tocó, pues a mí me impactan, porque para mí son muy modernos. Feliu preguntó, ¿para qué sirve esta resurrección de Gómez Carrillo en el siglo XXI? Pues yo le asigno a mis estudiantes puertorriqueños que nunca han ido a Guatemala, que no han ido a París, que no conocen a Gómez Carrillo, le asigno ese cuento de las dos lesbianas y quedan fascinados. Pero quedan fascinados y me dicen que ese señor escribía en el siglo XIX
sobre la libertad sexual, y yo le digo, pues claro, y soy honesta, le asigno poemas de Rubén Darío y me dicen, ay, eso está pasado de moda, doctora, nos gusta más Gómez Carrillo. Por suerte, en mi defensa de tesis en Temple University, me cogieron desprovista cuando me preguntaron eso, ¿verdad? Yo iba a decir, la verdad, me gusta más Gómez Carrillo, soy más decadente yo. Pero me fui por la línea, yo dije, vamos a ver cómo bateamos esto. Y recuerdo que mi marido estaba grabando y dijo unas palabras muy puertorriqueñas. Esta se fastidió, pero con J, y salió en la grabación. Pero yo vine y dije, Rubén Darío es buenísimo en la poesía por esto y por esto y por esto otro. Enrique Gómez Carrillo es el mejor en la prosa modernista por estos conceptos. Aprobé la tesis. Y mi consejero de tesis, un chileno, me dijo, si tú llegas a decirle a esta mujer que Gómez Carrillo era mejor que Rubén Darío, ahí mismo ella te fracasa en la tesis. Y yo digo, ¿por qué? Me dice, porque ella, su tesis doctoral es sobre Rubén Darío y ella no conoce a Gómez Carrillo. Y en el artículo que me publicaron a mí el sábado pasado en el periódico, pues precisamente no lo conocen o no quieren conocerlo porque no hablaba de mujeres que tenían relaciones sexuales con perros, bestialismo, y es fuerte y es chocante, y hablaba de que tú puedes disfrutar con relaciones masoquistas, con relaciones sádicas. Entonces, para mí, a tu pregunta, sigue vigente. Y yo recibí un messenger de un guatemalteco hace unos días que yo no sabía que se podían meter al messenger de uno porque yo no soy tecnológica. Él se llama José Arturo Monroy. Hubo un programa que hicieron sobre Gómez Carrillo. Lo dirigió, se llama Letras Guatemaltecas, y estaba Violeta, la esposa de Nan. Y este joven estudia en la Universidad de San Carlos y mire, él está interesado en hacer su tesis sobre Gómez Carrillo y es un joven, pero él me dice, me pregunta a mí, hola Nelly, me llamo José Arturo, soy estudiante de la licenciatura en Letras de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Ya me encuentro cerca de terminar la carrera. Debido a esto estoy contemplando hacer mi tesis sobre alguna de las obras de Enrique Gómez Carrillo, pero no sé dónde conseguir información sobre el autor. Entonces no se supone que le pregunte a los guatemaltecos y no a una puertorriqueña. Hace poco te vi en el programa Letras en Directo y me gustó mucho tu participación, sobre todo porque se aprecia cuánto valoras a este autor tan injustamente olvidado en su propia tierra. ¿Me puedes sugerir un tema inédito para trabajar mi tesis? Así que a Francisco Alejandro Méndez, a los guatemaltecos, yo les pediría, ¿verdad?, que me sugieran, si conocen algún tema para que este joven pueda trabajarlo. Yo lo dirigí a la Asociación Gómez Carrillo, desconozco si le contestan, ¿verdad?, pero él está interesado en trabajar a Gómez Carrillo. Así que no está tan olvidado en Guatemala Gómez Carrillo. Eso es lo que yo quería contar. Lo que yo estaba diciendo precisamente es lo contrario. Mi pregunta era retórica, Nelly, ¿no? La idea es que precisamente estos escritores, como digo, Palleras, Prado, etcétera, es más literal, etcétera, Ronald Flores, ¿verdad? Sí tienen, digamos, ese recurso, ese reconocimiento precisamente de ese lado mucho más contemporáneo, ¿verdad? También me acuerdo que hace unos años hubo una pequeña polémica sobre poner una pista de patinaje, ¿no?, de skateboarding en el Parque Gómez Carrillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiera pensado Enrique de que le pusieran ¿verdad?, a los skaters ahí en su parque? Y yo, de alguna manera, pienso que seguramente lo hubiera favorecido. O como dijo Javier Palleras en el
artículo que mencioné antes, ¿verdad? Que seguramente a Gómez Carrillo le hubiera encantado conocer a Andy Warhol, ¿verdad? La idea de, Claro. de nuevo, Que nadie es ¿verdad? profeta en su tierra. Sí, sí. Nadie es Perdón, profeta en adelante, su tierra. entonces. Nadie es profeta en su tierra. Aquí en Puerto Rico pasa lo mismo con muchos escritores que son famosos fuera de Puerto Rico y aquí son desconocidos.